Amigos, el día de hoy pretendíamos hacer una mesa redonda con los voceros y maestros del IPN, pero nos mandaron a la verga debido a su agenda donde el 30 de septiembre debían guardar silencio. Nos cancelaron de improviso y fue imposible para el departamento de producción y de edición completar el pulso en tiempo. Pero hey, no pongan esa carita de lluvia. El pulso de la República, así como con la amiga medio bonita de la que te gusta, siempre tiene un plan B. Y es que hablando de estudiantes manifestándose, hoy se cumple un año más de la más grande masacre que haya realizado el gobierno contra sus habitantes. Peor aún, contra sus estudiantes. Los estudiantes que las instituciones educativas tanto se gastaron en formar para que fueran el futuro del país fueron ametrallados y con ello arrancando de tajo la inocencia de este país. Pero esta historia de sangre y represión, al igual que estar crudo un sábado por la mañana, no fue la primera ni será la última. Todo empezaba en noviembre de 1964 con una manifestación de doctores que, casual, reclamaban que por haber exigido el pago de aguinaldos retrasados, no solo no les habían pagado, sino que los habían despedido. Supervisor, buenas tardes. Dime, González, ¿qué pasa? Oiga, pues aquí volviéndonos a molestar. ¿Será que de casualidad ya tiene el pago del aguinaldo de este año y de los otros 4 que nos debe? Ah, ¿cómo chingan? Pues que no es suficiente con el cariño que les damos, González. A ver, Clarita, ¿le puedes hablar a los de seguridad para que se lleven a González al banco por su dinero? No me van a llevar por mi dinero, ¿verdad? No, te van a dar una chinga. Clarita, ¿cómo tardan los de seguridad? Diles que tampoco tienen aguinaldo ellos, ¿eh? Fueron estos médicos los que iniciaron una de las primeras grandes marchas de estos años, más convulsionados que un epiléptico viendo los Power Rangers. Del movimiento de estos médicos, el licenciado presidente don Gustavo Díaz Ordaz, Otavo para los compas, o sea, nadie le decía así, porque no tenía ni un compa, entabló el diálogo con ellos y les prometió el pago de sus sueldos. Obvi, el aumento de sueldos fue más miserable que ver tuiteros en una campaña del PRI y los pagos de los aguinaldos nunca llegaron. Pero los que sí llegaron fueron médicos militares a sustituir a los médicos que estaban en paro. Y enfermeras del hospital 20 de noviembre fueron secuestradas, los demás médicos despedidos y los líderes encarcelados. Porque claro, ser líder de un movimiento social no es tan pelado como ir a tocar una campana a Guanajuato y ya sales en los libros de historia, no señor. También, antes de Tlatelolco, la Universidad San Nicolás de Hidalgo en Morelia lograron una ley orgánica para su universidad que era de izquierda. Y si algo le cagaba al PRI de los 60s y de la actualidad, era la izquierda. Así como algunas personas son alérgicas al mole, el PRI es alérgico a la izquierda. O sea, a la izquierda chida, no esta. En diversas partes del país se manifestaban en contra del indiscutible poder de la maquinaria priista de los 60. Pero como ya es costumbre, el gobierno mexicano, que siempre llega a preguntarte tus inquietudes pero con un rifle de asalto en la cara, esta vez lo volvió a hacer. Todas estas olas de estudiantes revoltosos, ese virus que es pensar críticamente, ese maldito ébola que le hace pedirle a la gente cuentas a su propio gobierno, llegó a la Ciudad de México. Por suerte, había 3 agentes antibacterianos dispuestos a disolver cualquier intento de esparcir esta enfermedad. Digámosle los 3 Harpic anti-Sarro. Harpic, patrocínanos. ¿O no? A lo mejor no. En primer lugar, el general Carlos Humberto Bermúdez Ávila, que era el encargado de llevar a cabo la estrategia a través de la cual se le iban a poner sus vergazos a los manifestantes. Que si palazos, que si tehuacanazos, que si putazos con toalla para que no deje moretón. Esto es verdad. Que si bazucazos. Ah, no es broma, ¿eh? El ejército lanzó un bazucazo a la puerta de la prepa 1 de San Ildefonso nomás para que le bajaran de huevos. Porque un bazucazo obviamente te va a hacer bajarle de huevos. No mames. Estamos hablando de un bazucazo en contra de alumnos que tenían entre 16 y 18 años. No mames, PRI. Mi hijo, estás a la escuela y haz tu juego de geometría. Ya, mamá. ¿Y tu libro de fisicoquímica, el de historia también? ¿Historia de la fisicoquímica? Ya, mamá. ¿Y tu casco contra la artillería pesada? ¿Sí lo llevas, ¿verdad, mocoso? Chin, se me olvidó ese. Pero igual le compro en la papelería enfrente. Ay, ojalá no se les hayan acabado. Ándale, mijo, porque los bazucazos se ponen muy difíciles. Me preocupo un poco. Estoy en el súper, estoy toda preocupada. Escogiendo la leche y las tortillas y compro el pendiente que te han dado un bazucazo, imagínate. Me muero. Que no te pase nada. Ya va a ser tu primera comunión con un bazucazo ahí en la cabeza. No, no, señor. El otro horror crux del gobierno mexicano era Manuel Díaz Escobar, jefe operativo de los Halcones, que era un grupo encargado de infiltrarse en las manifestaciones y reventarlas por dentro, volando cosas o incitando a la violencia. De ahí el término halcones o infiltrados que tanto aparece en estos días. Y en el último lugar, el anillo de poder que los controla a todos, el Nagini de las manifestaciones, el Tom Riddle de la libertad, Alfonso Corona del Rosal. ¿Se acuerdan de las llenas cuando dicen Mufasa? Es lo mismo que pasa, pero con Alfonso Corona del Rosal. Cámara con este güey. Alfonso Corona del Rosal era el regente del Distrito Federal, lo que hoy se le conoce como jefe de gobierno. Abogado general de la UNAM, y en 1986 el PRI le da la medalla al mérito. Y después, en el 2001, muere tranquilamente en su casita.
Pero este cabrón, y en propias palabras de Echeverría, fue quien pidió que el ejército interviniera en Tlatelolco. Y durante 30 años fue el encargado de desaparecer estudiantes comunistas, manifestantes y cualquier otra alimaña que osara manifestarse en contra del benemérito y 3 veces heroico régimen priista. Cámara, putos. Si alguien tiene curiosidad de saber cómo era físicamente, puede, no sé, googlearlo o verlo en su monumento que tiene en la glorieta de Insurgentes. Porque hay veces que no sabemos con qué decorar nuestras calles y las decoramos con un genocida. Junto con Gustavo Díaz Ordaz, que también murió tranquilito en el 79. I love you. Sin jamás haber pisado una sola vez la celda, y Luis Echeverría, que seguro sigue en alguna casona del DF, fueron los principales autores de la masacre que se dio en Tlatelolco, en el edificio Chihuahua y en la Plaza de las Tres Culturas. Una gran manifestación de estudiantes tanto de la UNAM como del Politécnico que reclamaban la ocupación del ejército en sus escuelas. Fue encapsulada y rafagada por francotiradores y militares, todos ellos vestidos de civiles y tenían como distintivo un guante blanco. Estamos hablando del Batallón Olimpia. Después tuvo que venir Michael Jackson a reivindicar el guante blanco, pero esa es otra historia. Sin embargo, durante todos esos años fue el símbolo de la hazaña que un gobierno que no quería la manifestación de ideas y mucho menos que le echaran a perder sus Juegos Olímpicos y que no dudó en aplastar cruelmente a un grupo de estudiantes. 26 muertos, 1043 detenidos y 100 heridos son las cifras oficiales del saldo de la masacre que mancha el 2 de octubre y que junto con las mega marchas del Politécnico nos hace decir con cada vez más miedo que el 2 de octubre no se olvida. Regresamos. Pero la matanza de Tlatelolco no fue la única vez que el gobierno decidió usar las armas en lugar de gobernar. Hubo otros momentos en la lamentable historia de México en el que la gente alzó la voz y le alzaron el puño. Veamos uno de los más importantes. Todo empezó cuando a unos vendedores de flores no los dejaron instalarse en el mercado Belisario Domínguez. Sí, vendedores de flores, ahí empezó el pedo. Los floricultores pidieron el apoyo del Frente de Pueblos Defensores de la Tierra y a las pocas horas ya había chingazos entre la policía municipal, federal, estatal y los habitantes de la zona. Porque es muy sabido que los vendedores de flores son las personas más violentas del mundo, que hay que frenar lo antes posible. Claro. Estamos hablando de la masacre de San Salvador Atenco. El resultado: mataron al estudiante Alexis Benumea, de 20 años, y a Javier Cortés, de 14 años. Cámara. Detuvieron a 207 personas, entre ellas 10 menores de edad, con 146 detenciones arbitrarias, o sea, a la verga, la expulsión de 5 extranjeros y quejas contra elementos policíacos por la violación y abusos sexuales de 26 mujeres. ¿En puta? Claro que en puta. En los actos de represión, o como me gusta decirles, batalla campal, el número de heridos y detenidos del 3 y 4 de mayo alcanzó las 290 personas. Casi 300 cabrones o golpeados o encarcelados. Pero el contraalmirante, exdirector del CISEN y versión del emperador Min con pelo, Wilfrido Robledo Madrid, declaró que el operativo estuvo limpio. Claro, es un operativo limpio si eres, no sé, Calígula. Al exgobernador mexiquense don Enrique Peña Nieto, porque todavía no era presidente, se le ha criticado desde muchas instancias por la violación a los derechos humanos. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado abusos por parte de la fuerza policial, donde afirmó que hubo detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano o degradante, allanamientos de morada, abuso sexual, tortura, violaciones a 26 mujeres y violaciones de los derechos de los menores. O sea que a esto nada más le faltó Uma Thurman para que la administración de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México hubiera sido dirigida por Quentin Tarantino. Cuando Peña Nieto fue candidato a la presidencia, se dio una vuelta por la Ibero, y a los estudiantes, que nada se les olvida, esto fue lo que pasó. Así fue como estudiantes de la Universidad Iberoamericana recibieron a Enrique Peña Nieto. Pero a pesar de que estaba eludiendo este tema en la conferencia, mis panas de la Ibero, los universitarios regresaron a gritos al candidato para que éste explicara lo ocurrido en San Salvador Atenco. Que asumo personalmente para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además, debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo cual es absoluta mentira, porque no existe un derecho al uso de la fuerza pública sino atribuciones legales sujetas a límites como la proporcionalidad y el respeto a los derechos humanos. Además, ningún abogado puede sostener seriamente que el operativo de Atenco fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al contrario, cualquier persona puede consultar el primer resolutivo de dicha instancia, el cual indica que
En los hechos acaecidos el 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y Atenco, ambos del Estado de México, que fueron materia de la presente investigación, se incurrió en violaciones graves de las garantías individuales. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificó a miles de servidores públicos, tanto federales como locales, como involucrados en estas violaciones e identificó el uso de agresiones sexuales como instrumento de tortura. Esto no es precisamente validar. Sí, espérame. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Si bien es cierto que la Policía Federal Preventiva contaba con las facultades para participar en la investigación de estos delitos, pero este escenario puede cumplirse siempre que el mando directo esté a cargo del Ministerio Público y no por decisión propia. Pero ningún Ministerio Público participa en el operativo. Por lo que la participación de la PFP resulta más ilegal que roben cayéndose enfrente de Rafa Márquez. No era penal. Desde el Pulso de la República estamos totalmente en contra de la violencia, tanto de los buenos como de los malos. Y creemos que en este país no podrá haber paz si ésta lleva un arma. Así sea de balas de goma, de plomo o de esas que no se disparan pero llegan en forma de leyes, estatutos, prohibiciones o reformas que parece que lo que buscan es callar a un pueblo que pide respuestas. 2 de octubre no se olvida. Ay, mi 2 de octubre. A ver si viendo tus gases lacrimógenos, escuchando tus balazos, viendo a tus estudiantes corriendo despavoridos, tus artistas castrados, tus mujeres gritando, tus hombres llorándole a unos edificios en ruinas y tus padres de familia ahorcados por el pánico de ver muertos a sus hijos. Desviamos un poquito la vista de la tele, apagamos la computadora y salimos a la calle, a tomarnos de las manos, a escucharnos, a plantarnos frente a todos los que te sobrevivieron y están ahora en el poder y les decimos, háganse a un lado. Ahora nosotros estamos a cargo y queremos paz. Ya queremos descansar de su codicia. Ya estuvo bueno de los abusos. Ya queremos olvidar el 2 de octubre. Regresamos. Y esto fue todo por nuestra parte. Yo soy Chumel Torres y esto fue El Pulso de la República. Les agradecemos su suscripción al canal y todos sus pulgares arriba. Yo me voy, pero no me voy sin antes recordarles como cada semana que los amo, estúpidos. Amigos, todos los nombres que están viendo en este momento son las personas que participaron y están nominadas para el Maestro del Mes. Gracias, cabrones. Les invitamos a que sigan participando y sigan nominando a su maestro, porque si le entra mucha gente podemos continuar con esta actividad hasta enero. Entonces está chingón eso. De nuevo les agradecemos un chingo su participación y esperemos poder sacar a la gente que de verdad se lo merece. De verdad es que es una pequeña ayudita, pero lo hacemos de todo corazón. Las bases están en nuestra fanpage de Facebook, ahí pueden checar todo lo que necesitan para poder nominar a su maestro. Y nada, recordar que todos tuvimos un maestro que nos inspiró a hacer muchas cosas. Lo menos que podemos hacer es agradecerle un chingo y tal vez con esto, pues, podemos decirle gracias, profe. Lleve la playera del Pulso, la playera del programa, el videoblog de moda. Lleve la playera, sí, del Pulso, la playera. Lleve la playera del Pulso de la República, la playera. Si te gusta un chingo el Pulso de la República, pero no te has suscrito porque eres un pendejo para el internet, puedes hacerlo dándole clic aquí. Si quieres ver todos los videos de la nueva temporada, puedes hacerlo dando clic aquí. Y si de plano eres un idiota y no nos sigues en nuestras redes sociales, también puedes hacerlo dando clic acá. O si eres Carolina, puedes darle un clic en tu chingada madre. El Pulso.